desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que hoy se reúne, hoy lunes a las 22:51, para hablar de lo que aconteció ayer en el Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio que, oh sorpresa, fue dominado por Mercedes y en el que también se pegaron un baño a doblar hasta, creo, el quinto, ¿verdad, Emanuel? Muy buenas noches. Pues sí, Gerardo, muy buenas noches a todos. Efectivamente, aquí Mercedes sigue a la suya y haciendo historia porque hasta ahora el último, digamos, equipo que dominó tanto en su época fue Williams, que llegó hasta Mónaco, ese dominio, y aquí Mercedes no se la ha roto, sino que ha continuado más con ese dominio. Y bueno, pues el resto de la carrera lo podremos comentar. Dani nos hará una crónica, pero digamos que fue bastante estándar en lo que podemos encontrar en un Gran Premio de Mónaco, es decir, muchos sustos, algún que otro abandono y pocos adelantamientos, ¿verdad, Dani? Muy buenas. Pues efectivamente, tuvimos lo que suele tener Mónaco, combinado pues con este dominio que tienen los Mercedes, que lo hizo pues todavía más monótono, ¿no? No hemos visto, la verdad es que demasiadas cosas en este Gran Premio, aunque sí yo creo que podremos destacar algunas cosas de algunos equipos y algunos pilotos. Muy bien, pues como ahora mismo somos nosotros tres, no tenemos más, el resto del equipo descansa, vamos a empezar enseguida. En este caso el Gran Premio de Mónaco es el único que me permite cambiar el típico, pues el fin de semana empezó el viernes con los entrenamientos oficiales, porque aquí, pues por diversos compromisos, tanto de otras categorías como en parte supongo también para aliviar algo el tráfico, para permitir que el viernes la gente pueda hacer compras, si en Mónaco hay algún supermercado, lo cual ignoro, no recuerdo cuando estuve allí haber visto ninguno. Los entrenamientos oficiales, tanto los primeros como los segundos, se realizan el jueves. Por tanto, desde el jueves empezamos a ver un poquito cuál era el tacto de las diversas escuderías en el trazado. Y antes de dejar paso a Emanuel, que siempre tiene datos y nos puede comentar, vaya ya mi primera opinión. Yo creo que este año he decidido pues atizar a la FIA y a lo mal que hacen algunas cosas y ahí voy. Vimos antes de Mónaco pues los entrenamientos que hubo en los que básicamente lo que se pretendía era mejorar el sonido de los Fórmula 1, porque cuando están allí no, es decir, en plena carrera los asistentes no escuchan el ruido, lo cual es cierto, y además ahora Dani nos va a poder dar un poquito más de información, pero lo que no tiene sentido es que como llovió el jueves, durante de la hora y media de los segundos entrenamientos oficiales, de la hora y media, tal vez vimos coches más de uno en la pista en la última media hora. Es decir, que durante una hora donde se supone que tú tienes que dar espectáculo, bueno, no es la carrera, pero son entrenamientos oficiales, y tienes gente allí que está con mucha suerte sentada, pero si han pagado la entrada más barata, estarán ahí de pie 8 horas tragando todo para poder ver a sus pilotos entrenar. Pues como tienes un problema de neumáticos, que los pilotos no pueden contar con todos los neumáticos que quieran para poder pues dar vueltas al circuito, deciden ahorrar y utilizarlos en el último momento, no vaya a ser cosa que el domingo llueva y te quedes sin neumáticos de mojado. Entonces, te preocupas por el sonido, pero porque los coches cuando tienen que rodar no rueden, eso no es un problema. Y ahí va mi crítica. Que sí, que el sonido es un problema. Pues, a ver, Dani, cuéntanos. Bueno, lo voy a contar yo, pero bueno, voy a ponerle pues voz a Manuel, que nos mandaba un correo electrónico y que, bueno, resumiendo un poco, porque nos manda un correo bastante extenso, dándonos pues la enhorabuena por el programa. Desde aquí, pues, le mandamos las gracias.
y que nos cuenta un poco pues su experiencia que ha ido pues una vez por lo menos una vez al circuito de Montmeló antes del cambio a los V6, que si no recuerdo mal por lo menos ya había visto los V10 correr, y ahora pues con los V6 pues se queja o nos ratifica de primera mano de un oyente, ya no pues de la prensa especializada o de lo que nosotros podemos intuir por televisión, que el sonido no es el mismo. Pues nos comenta que efectivamente, que la verdad es que pues no le gustó el sonido que hacían estos coches con este motor nuevo. De todas formas, también hace hincapié en que, aparte de pues el sonido, sí que hace falta pues mejorar un poco pues lo que está siendo el espectáculo de las carreras. Pero bueno, quería destacarnos, como llevamos mucho tiempo hablando de esto, pues quería destacarnos ese tema del sonido, y que, vivido por él, después de su experiencia con los V10 y ahora con los V6, pues que nos lo quería relatar, ¿no? Que bueno, que la verdad es que no parecen los mismos coches. Pues mira, la verdad es que agradecemos a Manuel que nos aporte aquí ya su experiencia para constatar efectivamente. Ahora, lo que a mí me gustaría preguntarle a Manuel es si por el hecho de que suenen diferente o que suenen peor, digámoslo directamente, dejará de ir al circuito si tiene la oportunidad el año que viene, por ejemplo. Si es un elemento que decida, que es decir, que influya en la decisión de no repetir, de no gastarse el dinero que se ha gastado para disfrutar de la carrera. Me gustaría preguntárselo, y de hecho, si nos escuchas, Manuel, y nos quieres responder, pues podremos comentarlo en el próximo podcast. Ya digo, yo creo que ahora mismo, es decir, puede ser más un problema el que tú estés un viernes durante todo el día chupando frío, chupando lluvia para poder disfrutar de ver, pues aunque sea eso, ya digo, los entrenamientos a tus pilotos, y que justamente como llueve, pues estén todos ahí tranquilos, estudiando sus cosas y no rueden y te quedes tú pues cogiendo frío para nada. Eso sí que creo que es un problema. Está claro que no llueve a gusto de todos, y ahí la FIA, pues todos sabemos cómo funciona la FIA. A veces, bueno, normalmente todo lo que hacen pinta mal y se comprueba que va mal, y muy pocas cosas funcionan bien, ¿no? Lo decíamos al principio de temporada, ¿no? Que yo decía que la mejor decisión que tomó la FIA de los últimos no sé cuántos años era la de permitir a los pilotos darle números fijos, y con eso ya lo digo todo. Yo creo que esa, junto con el DRS, que sí que ha sido una tecnología y una técnica que se ha consolidado y que vemos que tiene una cierta utilidad, han sido sus mejores decisiones en unos cuantos años. Pero bueno, habrá que estar atentos y de momento pues aguantar con eso, con que se preocupen por el sonido, pero no porque los coches no corran lo que tienen que correr, yo creo. Bien, pues hecha esta primera reflexión, vamos a narrar un poquito lo que pudimos ver mientras los coches rodaron en los entrenamientos oficiales, tanto los primeros como los segundos del jueves. Bueno, en esos primeros segundos libres ya lo comentamos Osvaldo y yo en el pit stop, que ya parece que fue hace semanas. Y con respecto a lo que sería ya el sábado, en esos terceros libres, ya la pista seca y todo perfecto para rodar sin ningún contratiempo en la pista, pues lo de siempre, ¿no? Ahí primer puesto se lo llevó Hamilton, seguido en esta ocasión por Ricciardo, que se puso entre medias en esa sesión de los Mercedes. Tercero fue Rosberg, cuarto fue Vettel, y a continuación de Mercedes y Red Bull, pues los dos Ferrari, con Alonso primeros antes que Raikkonen, y detrás Pérez, Hülkenberg. La verdad es que suele pasar bastantes ocasiones esta temporada que estamos viendo como las escuderías se reparten entre su primer un piloto y su compañero en la tabla clasificatoria, ¿no? O sea, primero los Mercedes, después Red Bull, después Ferrari, Force India, Toro Rosso, McLaren, Williams, y aquí casi vemos un pleno de posiciones en estos terceros libres. Y ya metidos en clasificación, que hay cosas que contar, pues por un lado, en la Q1 se quedaron los de siempre, como son Ericsson, Kobayashi, Max Chilton, Bianchi, Sutil y Gutiérrez. Y aquí decir que
más o menos mitad de sesión, hacia el final, pues Ericsson directamente privó a Massa de hacer algo en la clasificación, porque creo que en la curva 5 en Mirabó, pues directamente se lo llevó fuera de pista y ahí se acabó la clasificación de Massa, que sí que pasó a la Q2, pero no pudo continuar porque el coche quedó en malas condiciones y no pudo reprender la marcha. Y a Ericsson después le quedaría, bueno, los comisarios le pondrían la sanción correspondiente, que creo que en un principio puede parecer demasiada, pero viendo que es Mónaco y que la clasificación es crucial, hasta parece poco, ¿no? Siguiendo con la Q2, pues aquí, como decía, el último puesto de esta Q2 fue para Massa, a continuación Pastor Maldonado, seguido de su compañero Grosjean. 13 quedó Bottas, 12º Baton, 11º Nico Hülkenberg. Hasta ahí los que se quedaron en la Q2 a esperas de... Bueno, que no consiguieron pasar a la Q3. Y ya en la Q3, 10º fue Sergio Pérez, 9º Dani Kvyat, que como comentamos en el pit stop, era su primera participación en Mónaco y lo hizo bastante bien, llegando a la Q3. 8º fue Kevin Magnussen, 7º fue Jean-Éric Vergne, 6º Kimi Raikkonen, 5º Fernando Alonso. En palabras de él, la mejor clasificación del año, y parece que fue así porque normalmente en esta última meses, años, le está costando mejorar el tiempo de la Q2 en la Q3, y aquí lo hizo notablemente, mejorando ese tiempo. 4º fue Sebastian Vettel, que al parecer tuvo problemas durante la clasificación con la parte eléctrica de su unidad de potencia, y eso lo privó de estar luchando más cerca de Mercedes y su compañero Ricciardo, porque una vez más Ricciardo le volvió a comer la tostada. Fue tercero Ricciardo, y un poco la polémica del Gran Premio casi fue que, por un lado, Hamilton fue segundo y Rosberg rompió la hegemonía de Hamilton de la temporada, consiguiendo la pole, y la polémica fue que al hacer el último intento por marcar la pole, Rosberg se pasó de frenada. Bueno, eso es lo que se vio, y él dice que se pasó de frenada y fue por la escapatoria de Mirabó. Y evidentemente cuando pasa esto en Mónaco sacan bandera amarilla, y cuando hay bandera amarilla, pues eso a los pilotos que van detrás en este caso de Rosberg, les impedía mejorar su tiempo, y esto pues le tocó a Hamilton y a Alonso y todos los que iban detrás de Rosberg, con lo cual pues Hamilton se quedaba con una cara no de muy amigos y menos de Rosberg, y este incidente se investigó después de la carrera y no hubo ninguna medida contra Rosberg, pero parece que el mal rollito entre Rosberg y Hamilton, digamos que está ahí, un poco como lo que pasó en su momento con Alonso y Hamilton, después con Mark Webber y Vettel. Digamos que implosiona el mal rollito, pasa la carrera y digamos que se calma, llegan a las paces o algo así de cara al público, pero internamente a la que le puede quitar el cuchillo, clavar el cuchillo, se la va a acabar, estoy seguro, Hamilton. Y bueno, así un poco están las cosas. Parece que de momento está calmado la cosa, pero la cara de Hamilton, la verdad es que hablaba por sí sola. No sé vosotros cómo viste la polémica, si os queréis la versión de Rosberg, si sois más de pensar mal que Rosberg se la jugó. ¿Qué pensáis? No, yo creo que es un sitio no muy complicado, pero con que se haya pasado un poco. Pensemos, no está compitiendo contra otro coche que él vea, sino que está compitiendo contra sí mismo y con hacer la vuelta más rápida que la anterior para asegurarse la pole. Mónaco es como es. Si te pasas demasiado de frenada y cargas demasiado sobre la parte delantera del coche, pues puedes perder lo que es la dirección, y en este caso, bueno, pues se ve que antes de forzar y destrozar el coche contra las protecciones, pues decide meterse pues para un lado en vez de para digamos el giro
real de la curva, que creo que es más cerrado que la escapatoria por donde se metió, que para eso es una escapatoria, y esa es la idea de que tiene la escapatoria, pues no lo veo tan descarado pues como cuando Michael Schumacher pues había quedado en la rascasa atravesado, que sí que tuvo muy poco sentido y que fue un poco para hacer ese daño y bloquear a cualquiera que viniera pues para quitarle la posición, ¿no? Yo veo que es intentar evitar un lance de carrera, porque no llega a ser un lance de carrera, no hay un golpe, y bueno, pues por evitar el tener un problema, Nico Rosberg se ha metido pues por donde en ese momento ha podido y rápidamente lo ha pensado y ha evitado pues ese golpe, que si se pega el golpe, bueno, pues habría bandera amarilla igual, o sea, el resultado sería el mismo. Cree que no da la curva, bueno, pues si no puede dar la curva, algo tendrá que hacer. Esto no lo puedes saber. De todas formas, yo creo que es tan sutil el hecho, es decir, así como lo que tú decías, Dani, ¿no? Cuando en el 2006 Michael Schumacher le hace aquello a Fernando, era como muy evidente, y de hecho pidieron la telemetría y se vio que sí, que no había forma de justificar eso. Lo que ha pasado esta vez te lo tienes que creer si quieres, o no te lo creas si no quieres, pero no puedes tirar más ahí. ¿Que le beneficie a Rosberg? Pues mira, tanto le ha beneficiado como que ha podido ganar la carrera. Que le beneficie a Mercedes a estas alturas, donde ya se ve, digamos, con un campeonato de constructores, no voy a decir asegurado, pero vamos, no deberían tener problemas para ganarlo. Y donde por otra parte tienen a dos pilotos que uno de los dos al 80% de probabilidades va a ganar el Mundial, pues tampoco tiene que ser mucho problema. Para la relación que tienen entre ellos, bueno, se va a estropear de todas formas, porque solo puede haber un campeón y hay dos pilotos que quieren serlo, así que no creo que eso vaya a ser un problema. Así los que son de Rosberg con respecto a en la partida entre Hamilton y Rosberg, estaba un poco esperando esa parte de Hamilton que sí llevaba 4 carreras consecutivas, perfecto en su línea, tranquilo, la prensa bien, pero esperaban ese punto donde Hamilton de repente se le cruzan dos cables y saltan chispas, y de cara a la prensa hace ciertas declaraciones, sus caras, no sé qué, y parece que llegó aquí en Mónaco porque antes de, creo que fue el jueves por la mañana o el miércoles, decía unas declaraciones en plan de que Rosberg no tenía hambre, de que él sí que tenía hambre porque viene de una familia humilde, en cambio Rosberg pues lo ha tenido todo, buenos coches, buena familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el deporte lo peor que puedes hacer es sobremotivar a tu contrincante, más si es tu compañero de equipo que tiene las mismas armas. Y un poco fue lo que hizo Hamilton, que después le preguntaban los periodistas después del domingo, ya ha pasado la historia de qué pensaba de estas declaraciones, y él decía, bueno, pues no me acuerdo, no, estoy cansado, no me acuerdo de esas declaraciones que dije en su momento. Pero Hamilton tiene este punto que en las últimas temporadas sí que parece que ha madurado, pero sigue teniendo ese punto que hay ciertas cosas que se le cruzan los cables y hace chispazo y se descoloca, ¿no? Parece que esta temporada va por el camino bien porque tiene un coche que le permite pues no tener problemas, pero lo hemos visto otras temporadas donde iban fantásticamente bien y hubo épocas donde aquello no funcionaba. A Hamilton normalmente le suele afectar bastante su entorno, su relación con su novia o su padre o lo que quieras, y parece que esta temporada esa parte la tiene solucionada, pero aquí en Mónaco pues empezó a alargar por la boca y dijo eso los días previos, y después lo que le soltó a la prensa con respecto al incidente de Rosberg. Bueno, pues yo creo que va a ser interesante entonces ver las próximas carreras, cómo evoluciona, si los resultados le siguen acompañando, pues a ver si se enfría o si no, o si siente la presión de ganar su segundo campeonato. Yo creo que este año el mayor problema que puede tener Mercedes, o donde más mimo tiene que poner, es en cuidar esa relación. No digo para que sea buena, porque creo que eso es imposible, sino para que no les perjudique
en el desarrollo de las carreras. Y yo creo que por ahí va, es donde tiene que ir. Y Gerardo, perdona que te corte, antes hablaba de que a Ericsson le cayó una sanción por llevarse a Massa, y la sanción fue 2 puntos en el famoso carnet que tiene Ericsson. Ya acumula, pues bueno, estos son sus 2 primeros puntos de los 12 que tiene durante todo un año, y aparte lo obligaban a empezar desde el pit lane la carrera. Y después también hubo una sanción de 5 posiciones a Jules Bianchi, protagonista del Gran Premio. 5 posiciones de sanción por cambiar la caja de cambios. Y después también hubo una primera reprimenda para Kvyat por molestar a Maldonado. Y ya sabes que al llegar a las 3 reprimendas, pues hay pérdida de 10 posiciones en la parrilla de salida. Bueno, pues en este aspecto la Fórmula 1 siempre me está recordando cada vez más al baloncesto, ¿no? Es decir, donde el más mínimo empujón ya prácticamente puede ser considerado falta, ¿verdad? ¿Dónde han quedado aquellos tiempos en los que Senna podía echar a Prost en la primera curva y no pasaba nada? ¿Dónde han quedado? ¿Tú estás a favor de eso? ¿De que no pase nada? Hombre, o sea, no. Sí que estaría a favor de una Fórmula 1 donde se permitiera un poquito más la agresividad. Es decir, a mí en la Fórmula 1 que nos traía Kobayashi, la Fórmula 1 que nos trajo espectacular Montoya. Te voy a hacer una pregunta clara, Gerardo. Adelante. ¿Tú consideras que la Fórmula 1 es un deporte un poco de contacto? Porque de coche a coche, entiendo. Porque sí, luego ya fuera del circuito ahí cada uno. Después hablaremos de ciertos toques que hubo durante la carrera y te lo pregunto. ¿Consideras que la Fórmula 1 se debe permitir el contacto? Contacto se entiende que, pues, no chocarse contra el piloto, el límite de contacto. Sí. Y por ejemplo, y hablando de un lance de carrera que nos adelantará Dani, en una breve, ¿verdad, Dani? ¿Breve? Sí, breve. Sí. En una breve crónica de carrera. El intento de adelantamiento de Raikkonen a Magnussen en Loebs, por ejemplo, a mí, y que no terminó bien, para mí eso en ningún caso tendría que ser sancionable, por ejemplo. Me parece... Es decir, que hace falta un poco más de contacto, sí, que hay que darles un poquito más de libertad a los pilotos para que se atrevan a hacer ciertas cosas. No digo ni barbaridades, lo que he dicho yo antes, ahora mismo sí que lo considero una barbaridad, ¿no? Es decir, jugarse un título en una curva, sacar al rival y conseguirlo. De hecho, Schumacher lo intentó en el 90 y... En el 95. Sí, con Damon Hill y con Exacto. Villeneuve, sí. O sea, es decir, eso no me parece bien. Ahora, meter un poco rueda... Cuando tienes la posición ganada o el atreverse, aquel golpe épico que tuvieron Massa y Alonso, que en el coche de Alonso quedó todo el neumático de Massa, bueno, eso para mí como aficionado, un poquito más de agresividad, me parece que daría muchísimo espectáculo. Ahora, que ahora se baje un piloto y me diga, tú por qué no vas a 240 cuando te viene otro y te da un golpe, eso también lo puedo entender. Pero ya digo, que yo recuerdo cuando yo era pequeño y veía partidos de baloncesto, claro, la mente de un niño, ¿sabes? Comparabas mucho con el fútbol, ¿no? Entonces decías, ¿por qué cada vez que alguien se toca, cada vez que alguien hace falta? ¿Sabes? Cuando en el fútbol prácticamente le puedes romper la pierna a alguien y no te pitan nada, ¿no? No entendía esa diferencia y siempre me ha parecido que el baloncesto es un deporte muy... A los que les gusta el baloncesto me tirarán piedras, pero quiero decir, es muy aséptico en ese aspecto. Es decir, no puedes dar una... ¿Sabes? Falta en ataque. O sea, yo me quedo parado, alguien viene, se choca contra mí y la falta es mía. ¿Sabes? Eso nunca lo he llegado a entender. Y sí que me da la sensación que en los últimos años veo que la Fórmula 1 se transforma en eso. La salida que le permitieron hacer ¿a qué piloto fue? Que le hicieron un unsafe release. Que casi se come a... Dani, ayúdame. Que eso seguro que lo tienes. Fue uno de los toros rosos. Bernier contra un McLaren, creo. A Bernier contra no sé si con un McLaren. Eso me parece una brutalidad. Eso hay que castigarlo duramente, seguro. Ahora, otras cosas no. ¿Sabes? Esto, y luego ya está la categoría Maldonado, que es otra. Eso ya es otro tema.
Pues yo ahí con respecto al punto de Raikkonen no estoy de todo de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sí, aplaudo a Kimi que se arriesgara y que fuera por el adelantamiento, vale, pero Kimi provoca que Magnussen esté retenido y eso provoca un mal resultado para Magnussen, con lo cual Kimi tiene que pensárselo mejor y no perjudicar de manera deliberada, porque al final es de manera deliberada, porque no calcula bien y impide a Magnussen seguir su libre circulación por la pista y eso perjudica el resultado final de Magnussen. Bueno, pero eso yo lo llamo la vida. Quiero decir, sí, a veces la gente hace cosas que te perjudica a ti, como otras veces, fíjate, la culpa que tendría Raikkonen, que Chilton desdoblándose le tocara. Quiero decir, son lances de partido, es decir, que una cosa es hacer algo de forma equivocada y otra cosa es decir, bueno, mira, que tengo un 50% de posibilidades de que me salga bien. Mi carrera que está siendo una patata, pues me tiro y lo intento. ¿Que me sale bien? Ole por mí. ¿Que me sale mal? Pues mala suerte. En ese sentido. Otra cosa es que seas un torpe, que no sepas hacer las cosas, que seas una persona que constantemente está teniendo el mismo tipo de problemas porque no sabe pilotar. No me acuerdo a qué piloto fue, qué piloto era, yo en mi memoria. Hace unos años había un piloto que todo el mundo pedían que por favor le quitaran la licencia. Ralf Schumacher. ¿Os acordáis de la época de Ralf Schumacher? Es decir, que se apartaban los demás prácticamente cuando lo veían porque te hacía cualquier cosa. Eso no, eso no. Ahora, un tío como Kimi Raikkonen, pues para mí es diferente. Bueno, los pilotos, es lo que pienso yo, deben ser conscientes dónde pueden arriesgar y dónde pueden arriesgar. Y está claro que en la curva donde lo intentó Kimi Raikkonen, pretender que adelantamiento o sea, te sale un adelantamiento bien uno de cada 350.000. Sí, y cuando vemos que le sale bien, anda que A no ver, gritamos y no lo pasamos pipa. perfecto. Y de hecho, Ahí está. yo creo que hay un adelantamiento por ahí que después comentaremos, que yo creo que es el adelantamiento del Gran Premio. Perfecto, pero yo insisto, aquí es lo que... Me encanta que Gerardo esté de un lado y yo de otro. Sí, 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 sí. Yo solo te digo una cosa, tú ahora te quejas, pero luego los vídeos resúmenes que a veces nos pasas que encuentras por ahí están llenos de esos momentos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, Entonces, da igual, ya está, dejamos el debate, podemos dejar el debate. Que ni dejemos siquiera... dejemos Sí, a Kimi, no, a Dani que haga la crónica y después comentamos ya, porque ha habido más toques, ¿eh? Sí, bueno, toques tiene que haber porque esto es Mónaco, pero comentar, bueno, pues en la salida teníamos pues a Rosberg bien colocado, a Lewis Hamilton, pues que tenía que ponerle las cosas difíciles y ahí en esas dos posiciones nada se movió, Rosberg salió primero, Hamilton salió segundo, donde sí tuvimos cambios, bueno, fue con Kimi Raikkonen que aprovechaba que los Red Bull pues salían un poquito lentos y sobre todo que se echaban hacia el lado de Alonso y bueno pues le dejaron pista libre y se colaba en cuarta posición conseguía mantener la posición Sebastián Vettel en tercera, Dani Ricciardo se intercalaba entre los dos Ferraris, entre Kimi Raikkonen que iba cuarto y Fernando Alonso que quedaba en sexta posición después de bueno pues tener un poco de problemas en la salida. Y no llevábamos ni una vuelta y ya teníamos un toque por la parte posterior, por la parte de atrás de la parrilla, la cual pues Sergio Pérez rozaba con Jenson Button y se quedaba cruzado en medio de la trazada. Primer coche de seguridad, típico en Mónaco, pero bueno, tan pronto pues no nos lo estábamos esperando, ¿no? La gente pensábamos que tendría un poco más de cabeza en la salida e iría un poquito más, digamos, con más cuidado. Dimos unas 6 vueltas con el coche de seguridad y a partir de ahí, bueno, volvimos a lanzar de nuevo la carrera con, bueno, pues igual resultado, el de siempre, el esperado. Salían los Mercedes delante, mantenían la posición y empezaban a abrir hueco. Nico Rosberg en primera posición, con Hamilton en segunda y luego ya por detrás, pues el resto de los mortales. Veíamos pues eso, unas cuantas vueltas sin demasiados problemas. Veíamos pues que
que quien sí que tenía pues algunas cosas que necesitaban solucionar era Vettel, porque hacía cosas bastante raras. Se veía que se iba descolgando, que se iba cayendo en la clasificación después del safety car, y que bueno, pues tras hacer unas paradas en boxes, pues el equipo decidía que no se podía rodar con ese coche, ¿no? La verdad es que está teniendo muchos problemas Sebastián Vettel. Pues íbamos más o menos llegando ya sobre la vuelta 26, a la vuelta que se esperaba que se cambiasen ya los neumáticos, cuando Adrián Sutil, en la salida del túnel, tenía un problema, perdía el control, se estrellaba contra el lateral derecho de la recta antes de la chicane de salida del túnel, y hacía un recto, quedaba más o menos enfilado en la calle que hay justo al saltarte la chicane. Quedaba pues bastante seguro si los coches iban a poca velocidad, pero había que sacarlo de ahí, porque cualquier coche que saliera demasiado recto del túnel pues podía llevárselo por delante, con lo cual teníamos nuevamente coche de seguridad, el segundo en esta carrera, y que bueno, pues tenía podemos destacar uno de los incidentes, y es que todos los pilotos aprovecharon para entrar a cambiar neumáticos. Se juntó mucho el pelotón, se barajaron un poco, pues todos los que ya tenían que entrar a cambiar neumáticos pues ya entraron aprovechando el coche de seguridad. Y en esto pues los doblados, quedaban 3 doblados si no recuerdo mal, que tenían que rebasar el coche de seguridad y ponerse realmente en la cola del pelotón. Y uno de estos pues impactaba, tenía un pequeño roce con la rueda de Kimi Raikkonen, que bueno, pues sufrió un pinchazo, tenía que volver a entrar a cambiar el neumático, con lo cual pues volvía a ponerse de último, y le condicionó absolutamente toda la carrera a Kimi Raikkonen, que en ese momento pues iba en cuarta posición. Tenía opciones de podio, y en ese lance pues todo quedó pues olvidado para el piloto finlandés. Volvíamos a relanzar la carrera, volvíamos a tener pues otra vez la misma historia, Rosberg y Hamilton pegados, abriendo hueco. Se veía que Hamilton sí que parecía ir un poquito más rápido que Nico Rosberg, y de hecho bueno, pues no se despegó de él, y el resto pues otra vez pues con distancia. Ricciardo pues iba relativamente cómodo en tercera posición, Alonso pues iba detrás de él en cuarta posición, y no veíamos pues mucho más problemas, salvo algunos toques por detrás, como bien decía Emma, el toque con, bueno, el adelantamiento de Kimi en Loeb, curva en la que hemos tenido pues 2 veces un adelantamiento problemático, como el que dio de Kimi, en el cual pues bloqueaban la curva, volvieron a bloquearlo otra vez. La verdad es que la carrera fue un poco caótica en ese sentido, y la emoción en la parte final de la carrera, además en la parte delantera, la ponía Lewis Hamilton, con un percance, algo que incluso reconocía él mismo, que nunca había sufrido, y es que llevaba un poco abierta la visera del casco, por tema de que entraba un poco de aire, y parece ser que, digo que no la llevaba abierta, pero bueno, el casco por lo que es la zona de la barbilla normalmente te puede entrar aire, y parece ser que por ahí le entró algo de suciedad, se le metió en el ojo, y tuvo durante bastantes vueltas pues algo en el ojo que le molestaba, que no le dejaba ver, y con lo cual pues por un ojo no veía. Recordemos que para tener sensación de profundidad, algo muy importante en la conducción, y sobre todo pues cuando vas a esas velocidades, necesitas los 2 ojos para hacer el efecto de profundidad, y con ese problema pues empezamos a ver cómo se descolgaba de su compañero de equipo, de Nico Rosberg, y pues se acercaba hacia Dani Ricciardo, que rodaba en tercera posición, y fue pues un poco lo entretenido que tuvimos de carrera, ver si Ricciardo era capaz de, además de alcanzar a Lewis Hamilton, cosa que consiguió en las últimas vueltas, a ver si era capaz de sobrepasarlo. Finalmente no ha sido así. Nico Rosberg entraba con comodidad en primera posición en la meta, seguido de su compañero de equipo, de Lewis Hamilton. En tercera posición entraba, como decía, Dani Ricciardo. En cuarta posición, ganando una
entraba Fernando Alonso y ya pues a partir de ahí teníamos que en quinta posición entraba el piloto de Force India, Nico Hülkenberg. En sexta posición, Jenson Button. Séptima, Felipe Massa. Román Grosjean en octava posición. En novena posición, Jules Bianchi con el Marussia. Y en décima posición, Kevin Magnussen. Y Bianchi, que todavía no se lo cree. Bueno, yo creo que todo el mundo, o sea, llegado a un punto de la carrera, vio la clasificación. ¡Ostras! Bianchi va 12. Bianchi va 11. Bianchi va 10º. Bianchi va 9º. ¿Qué? Sí, no, espectacular. Y me gustaba mucho el titular, lo tengo por aquí. Jules Bianchi, me siento preparado para ir a un equipo grande. Es decir, consigue los dos primeros puntos para su escudería y ya les está diciendo, mira, quedaros aquí, que me parece fantástico, pero que yo me quiero ir a correr con un coche de verdad. Yo si fuera su manager, ahora mismo le diría que la próxima vez que esté un poquito más callado en ese aspecto. Y si os parece, en esta ocasión entrar a valorar un poco la carrera, porque lo comentaba en el correo que normalmente nos intercambiamos entre nosotros para ver cómo vamos a grabar, cuándo y todo esto. Gerardo nos sugirió, oye, ¿por qué no grabamos ya en plan la parte donde decimos donde Mercedes gana cómodamente y tal? En la parte, después también grabamos la parte donde Red Bull está ahí achuchando a Mercedes y poco a poco va mejorando, pero sigue un paso por detrás. Después la parte de Ferrari donde quieren pero no pueden y Fernando hace un milagro casi siempre. Y después ya es donde podemos empezar a hablar, ¿no? Y aquí Sí. en Mónaco prácticamente más de lo mismo. Sí, Y es que no me sale ningún otro comentario. Es decir, los cuatro primeros equipos, es decir, el bloque Mercedes, lo que tú decías, el bloque Red Bull, ya está. Es decir, que bien conduce Ricardo, qué mala suerte tiene Vettel. El bloque Ferrari, el coche es una barbaridad, es increíble que no hagan nada, no mejoran, no presentan mejoras, y Fernando ha hecho lo que ha podido, y en este caso Kimi, bueno, en este caso tuvo mala suerte, pero no tuvo tan buen resultado como Fernando. El bloque McLaren, ahí está, parece que sí, parece que no, y al final siempre es que no. Y a partir de esa escudería, una vez hemos cubierto estas cuatro, podemos hablar de Williams, que también tiene un bloque, que tiene pinta de ser un buen coche, pero creo que necesitan terminar algunos detalles para poder competir en serio. Los dos pilotos lo están haciendo bien, pero yo creo que no terminan de ajustar ese coche, en este caso por cuestiones técnicas, pero cuando no es eso es otra cosa. Casi podíamos tener el bloque de Williams también preparado. ¿Y qué nos queda? Nos queda Toro Rosso, nos queda Marussia, nos queda... ¿Qué más? bueno, podríamos Lotus. decir, sí, lo que le pasa a Maldonado, porque no sé si Dani lo comentó, pero Maldonado no corrió la carrera, se quedó para hacer la vuelta, digamos, de reconocimiento, se quedó parado el coche y creo que un problema con la bomba de combustible, pues ni salió a la carrera. Y eso provocó a su vez que hubiera 3 pilotos que se colocaran mal en la parrilla, que yo creo que yo si fuera el equipo les diría en plan, oye, que aquí hay que colocarse bien, que nos han penalizado a cada uno con 5 segundos, un stop and go de estos nuevos que han introducido esta temporada, que son 5 segundos que puedes cumplir en una parada en boxes, y si no lo cumples se te añaden a tu tiempo final de carrera. Pues eso, yo si fuera el equipo le diría en plan, oye, que hay que colocarse bien, que bueno, pensando Sí, que sí, es sí. Mónaco, que la línea, bueno, la salida es en curva y que puede entrar en conflictos, bueno, menos lo podría pasar, entre comillas, pero es, digamos, de primaria de Fórmula 1 colocarse bien en la parrilla. Por Y otra parte, Maldonado, es la noticia creo que surgía la semana pasada, parece que este año va a ser su último año en Fórmula 1. El nuevo ministro de Deportes y, bueno, pon aquí lo que tú quieras que hay en Venezuela, ha dicho que el dinero que ahora mismo se está pagando, pues que se va a utilizar para deportes donde tenga más visibilidad y donde digamos que se pueda beneficiar más el pueblo y no soltar los 50, creo son, claro, 50 millones por temporada, creo que... bueno, pero ahí
digamos que hay que hacer una diferenciación porque cuando Maldonado empezó a entrar en el mundo del motor y Fórmula 1 venía de la mano de la petrolera, ¿no? Y a raíz de Maldonado y tal, el propio Ministerio de Deportes de Venezuela empezó a apoyar a otros pilotos en el motor, con lo cual teníamos dos apartados. Por un lado, la petrolera y después también apoyando el Ministerio de Deportes. ¿Qué pasó? Que hubo un escándalo aquí que alguien quiso coger de la caja del dinero del Ministerio de Deportes. Ya ves cómo está Venezuela, pues alguien quiso coger de la caja y a raíz de eso el Ministerio de Deportes dijo que esa parte se ha acabado, que no de forma inmediata no se va a seguir apoyando a lo que se apoyaba hasta la fecha. Y quedaría la rama de la petrolera que bueno, si se van ahora son garrulos de todo porque han pagado una penalización a Williams para fichar a Lotus. Es que vamos, si ya abandonan aquí ahora esta temporada ya es para cortarles el pescuezo, porque ¿para qué pagas la penalización si te vas a ir pasado mañana? No tiene ningún sentido. Hombre, yo ahí te puedo decir que Venezuela le debe ahora mismo 4.000 millones de dólares a todas las compañías aéreas. Es decir, Venezuela no ha pagado un solo dólar de todo lo que cobraron las compañías aéreas en Venezuela. O sea, lo digo porque me toca de cerca, se está quedando sin conexiones aéreas, se está quedando sin la posibilidad de que sus ciudadanos salgan de Venezuela para irse a otro país en avión. O sea que me da la sensación de que lo mismo esos 50 millones de PDVSA se los dan a cualquier otra cosa. No creo que ahora mismo esté en esa situación. De aquí a la temporada que viene, a ver cuál es la situación política del país. Sí, está claro que hay hilos. No, y que luego que te voy a unen. decir, es decir, que sí, que con Williams ganó una carrera y que sí que tiene alguna repercusión, un piloto venezolano, quieras o no, es latino y a todos nos gusta, etcétera, etcétera. Pero no es un Lewis Hamilton, no es un Fernando Alonso, quiero decir, no es un piloto por el que digas, mira, voy a apostar porque en 10 años va a tener 2, 3 títulos mundiales, ¿sabes? No es ese perfil de piloto, es un piloto que si mañana dejas de apoyarle económicamente, desaparece del panorama, como el 85% de los pilotos, quiero decir, o sea, no es que lo esté poniendo por menos de los demás, no, es como la gran mayoría de pilotos. Bueno, yo creo que a Maldonado aún lo veremos la siguiente temporada. Ya a partir de ahí ya no apuesto por nada porque ya mirar 2 años hacia adelante ya sería mucho. Y siguiendo comentando cosas de la carrera, por un lado, el adelantamiento que os comentaba antes. No sé si lo visteis vosotros, porque pasó súper ¿Cuál? desapercibido durante la retransmisión, que fue el adelantamiento de Hülkenberg a Magnussen, en Portier, la curva previa a entrar en el túnel. Espectacular. Fue justo salió el safety, el segundo safety, provocado por Sutil, y Hülkenberg adelanta a Magnussen en Portier. Para mí el adelantamiento de la carrera y uno de los del año, porque adelantar en Mónaco ya es difícil y normalmente vemos adelantamientos en la salida del túnel o en Santa Devota, pues aquí, o muy rara vez en Loebs, pues aquí Hülkenberg descubrió Portier y bueno, si alguien nos escucha ya saben que uno de mis pilotos favoritos es Hülkenberg y vamos, para mí lo sigue haciendo fantásticamente bien. Y después también comentaría varios detalles. Antes hablábamos del toque de Kimi con... Bueno, el intento de adelantamiento de Kimi a Magnussen y lo que provocó. Y también comentaba Gerardo el toque que le dio Chilton a Kimi. Y yo ahí, en ese caso, que Chilton ¿qué fue? En el primer safety, ¿no? Sí. Fue en el primer safety, pues había doblados y se tenían que desdoblar y creo que fue en la curva 4, si me voy mal, creo recordar, según vi el parte de la FIA, pues Chilton tocó No, fue en Mirabó, justo donde pasó el asunto
de Rosberg en clasificación. Pues ahí intentando adelantamiento le toca a Kimi y eso provoca automáticamente que la carrera de Kimi se vaya a pique directamente. Y la sanción a Chilton fue una reprimenda. Y yo ahí en ese caso a Chilton le pondría lo que no está escrito, porque vamos, la carrera de Kimi, que estaba en posición de podium en aquel momento, se fue automáticamente a pique porque vamos, tuvo que entrar en boxes estando el safety y esto era Mónaco, o sea que vamos, yo no sé si la FIA se debería plantear la sanción en base a lo que provoca el que perjudica en este caso, en base a lo, pues eso, en este caso, si Kimi perdió sus posibilidades de carrera, pues que a Chilton le caiga lo que no está escrito, porque vamos, o sea, ¿cómo es posible? Es muy complicado, Emanuel, eso que comentas. Te lo digo solo por un motivo. Chilton sabe que va doblado. Le están sacando las banderas y todo. Lo que no sabe es en qué posición va Kimi. Entonces es un poco complicado para él saber qué repercusión va a tener. No sabe si es el primero o el cuarto, el octavo o el Chilton décimo. lo que sabe seguro es que es un Ferrari porque va de rojo y que está delante porque, vamos, está delante. Y que aquello era Mónaco, que había que tener cuidado y, bueno, todo el mundo sabe lo que es Mónaco. O sea que yo aquí Sí. le pondría lo que no está escrito a Chilton y después o habría otra posibilidad que, no sé si os acordáis, alguna vez comenté que piloto doblado, piloto que se mete en pit lane y ahí se acaba su carrera. Que sea, o al menos esa norma para Mónaco, que ya sabemos que los doblados en otro circuito, pues bueno, dentro de lo que cabe pueden dar su juego y se pueden adelantar más fácilmente. Pero en Mónaco, donde igual tiene su parte de importante, ya lo hemos visto con Alonso y Ralf Schumacher precisamente en el 2004 y más casos. Quizás para Mónaco sería, yo dejo ahí la idea, que piloto doblado, piloto que se mete en pit lane y ahí se acaba su carrera. Explícaselo tú a los patrocinadores. Es decir, no, mira, que si me doblan, que el coche se mete en boxes y nadie más va a ver los logos. Es complicado hacer eso. Ahora, con respecto a lo que decías, no puedes evaluar igual, desde mi punto de vista, o no debería hacerse, el que tú desdoblándote, sabiéndote que es un Ferrari, que tú eres un Marussia, es decir, que esa no es tu guerra, el que tú al desdoblarte le jorobes la carrera a una persona que, como tú dices, iba en posición de podio, que el cuarto intente conseguir el tercer puesto y en ese adelantamiento se toquen. Es decir, desde mi punto de vista, no es comparar, o sea, no se puede comparar. Y a eso iba mi reflexión de antes. Bueno, si me dices que esto ocurre en fase de carrera y tal, pues no estaría diciendo que a Chilton le caiga lo que no está escrito, pero es que ocurrió en safety car, que todos, digamos, van tranquilos, que no hay que pelearse posiciones ni nada de esto raro. Y se toca. Pues bueno, ahí acabó la carrera para Kimi, que después le pasó lo de Magnussen, que bueno, eso ya lo comentamos anteriormente. Y después yo tendría otro toque que comentar, que no sé si os lo recordáis, que fue el adelantamiento de Bianchi a Kobayashi en las Rascas, que hay un toque ahí de Bianchi con Kobayashi y que eso un poco posibilita que Bianchi al final lograra conseguir posiciones de puntos. Y la verdad es que Kobayashi, yo creo que estoy con él, siguiendo mi tesis de que los toques cuidado, porque bueno, Kobayashi dijo que digamos que lo apartó de su camino Bianchi directamente y que a raíz de ese toque el Caterham, que aquello ya no había ninguna posibilidad, que el coche quedó tocado seriamente y que acabó la carrera porque tenía que acabar, pero el coche no iba a lo mismo. No sé si recordáis el toque de Bianchi y Kobayashi, ¿qué os parece? Si eso no es punible, no es punible. Yo ahora mismo la verdad es que no lo tengo no lo tengo en la cabeza. No sé si Dani... Es el golpe que le da en Loebs por que le monta un poquito el morro en el coche en la parte de atrás. No, en la Rascas fue. En la Rascas. En la Rascas, que se mete... No, ese sí que no. Ah, sí, creo recordarlo, sí. Se mete por Que- dentro Bianchi, creo, o al revés. Y le toca el coche, y le, roza, sí, le gira el coche. sí, y lo aparta de su camino, bueno, como quien lo Bueno, pues, interprete. A eso voy. Yo creo que es un lance de partido. Es decir, es un lance de partido. No se ve ni una mala conducción, ni una conducción temeraria. Simplemente, pues eso, a un punto de agresividad.
y no me parece mal. Yo, ahora mismo, lo digo. Y después hablando con Bianchi, como comentaba antes, le cayó 5 segundos por colocarse mal en la parrilla, este stop and go, y esa sanción la cumplió en su parada en boxes, pero la cumplió estando el safety car en pista, y no se puede cumplir sanción estando el safety car en pista. Y ahí no sé quién cometió el fallo, pero es un fallo que afortunadamente no les costó... bueno, sí, les costó estar en una posición por delante, pero digamos que no les costó conseguir su primer punto en pista. Y al final le volvió a caer una sanción de 5 segundos por cumplir una mala sanción. Y Bianchi, uno de los protagonistas de la carrera, ¿no? O sea, aquí no sé a qué equipararlo, si que un Minardi consiguiera puntos en aquella época que solo puntuaban los 6 primeros, y eso tiene más mérito que lo que logró Bianchi, pero parecía imposible que un equipo de estos, tanto Marussia o Caterham, consiguiera puntos. Y vamos, creo que llegó a rodar octavo, ¿no? De hecho llegó a pista, cruzó la línea de meta octavo, pero por esos 5 segundos de sanción se le acumularon y al final acabó noveno. O sea que el resultado, de no tener la sanción, podría ser, vamos, estratosférico para lo que es Marussia. Que de hecho yo creo que, si no voy mal, es el primer punto que obtiene la escudería en su historia. Sí, sí, y eso contrapone un poco con la situación en Caterham, que deben estar tirándose de los pelos directamente, porque, bueno, Ericsson y Kobayashi pues también rozaron ahí los puntos, y Caterham y Tony Fernández, que ya lo hablamos en su momento, que a principio de temporada Fernández le dijo a los trabajadores de que quería puntos, y si no había puntos aquí iba a cerrar el chiringuito, y parece que, bueno, el paddock andan diciendo de que Tony Fernández ya ha puesto a la venta todo lo que es Caterham, tanto la escudería como la marca de coches, una industria creo que genera también por ahí. O sea que Caterham deben estar viendo como su rival consigue 2 puntos. Ya no es que consiguiera uno, es que consiguió 2. Qué curioso. Es para, bueno, yo creo que al final veo la situación en que Marussia consigue 2 puntos y al final es más probable de que Marussia abandone la Fórmula 1 que lo haga Caterham por la situación financiera. Se puede dar esa situación perfectamente. Sí, salvo que en el resto de la temporada viéramos, te voy a decir, 2 puntos más y con eso consiguieran, ¿no? Es decir, convencer a algún patrocinador para que ponga dinero para el año que viene, pero sí, conseguir otros 2 puntos. Bueno, una carrera muy especial, una carrera con mucha lluvia, es decir, algo muy especial. En otras circunstancias ahora mismo no lo veo. Bueno, no sé si Sí, tenemos... una pregunta que os hago a los dos. Mónaco ha sido la carrera con más abandonos, creo, de lo que llamamos de temporada. ¿Os ha sorprendido que hubiera tantos abandonos por una circunstancia o por otra aquí en Mónaco? Bueno, a ver, en parte sí. En parte sí. De hecho, cuando empezó la carrera y Maldonado se quedó parado, en Antena 3, la retransmisión, el periodista Jacobo Vega decía, qué raro ver un coche que se queda así parado en la salida, ¿no? Qué extraño. Y yo lo primero que pensé, digo, ¿qué va? Digo, si eso es lo más habitual. Y recuerdo hace 10 años y menos que casi ocurría en cada Gran Premio que un coche se quedaba ahí tirado o bien la vuelta de calentamiento, en la vuelta de posición o directamente al inicio de la carrera, ¿no? Y ahora mismo estamos tan acostumbrados a la fiabilidad de los coches que es muy raro ver este tipo de problemas. También es verdad que Mónaco es un circuito muy especial donde le puedes sacar los colores a casi todas las escuderías y eso que no es tan exigente con el motor, pero bueno, la verdad es que sí, a mí me ha sorprendido. A mí desde luego no, era algo esperado y bueno, al final pues el no poder adelantar pues motiva que vayan un poco al extremo y que haya toques, golpes y que bueno, que se conduce de una forma un poquito más agresiva
para intentar pues ocupar una plaza más hacia el top, hacia los puntos. Sí, viendo ahora las carreras de, sobre todo la de Australia y la de Malasia, digamos que la de Mónaco sería más o menos la tercera de abandonos, pero viendo las circunstancias de que es la sexta carrera, ¿no? Si no cuento mal, de la temporada, y que digamos que fallos mecánicos ha habido poco, pero también un poco lo sorprendente fue que creo que en los Toro Rosso pues los motores fallaron, o los problemas con los escapes, que digamos que vimos fogatas, por así decirlo, aquí en Mónaco, donde lo más normal es que, no sé, hubiera fogatas en Australia, en China con esa recta donde tienes que exprimir el motor al máximo, en Bahrein por el calor, en Malasia también. En cambio vimos, pues eso, problemas de motor serios, y uno de ellos, por ejemplo, fue lo de Vettel, que la verdad, viendo la conversación de radio que pincharon en la retransmisión, de que Vettel decía: venga chicos, ¿qué demonios? Ya es la 13ª vez que esta temporada el coche no va bien, que falla o el motor eléctrico, falla el turbo, falla, o pusieron mal los tornillos, o a saber qué, pero lo de Vettel, la verdad, aquí ayer Christian Horner ya le pedía disculpas a Vettel por los fallos que tienen, pero la verdad es que Vettel esta temporada le va a servir para volver a la tierra después de 4 años donde lo ha tenido mejor que el resto. Hombre, en ese aspecto, no sé, es decir, yo creo que tiene que estar bastante contrariado y le escuchábamos, no enfadado con el equipo, pero sí, sí, recibiendo una dosis de una medicina que nunca había tomado. En ese aspecto, pues sí que tiene que estar sorprendido. Y después, también hablando de conversaciones de radio, ya por mi parte ya acabo, la conversación de radio en esta de que el ingeniero bueno, primero Hamilton le dice su ingeniero de pista de que no puede ver, que tiene un problema con la vista, y entonces el ingeniero le dice la distancia que tiene con Ricciardo, y Hamilton le dice que no le diga la distancia, que a él solo le importa la distancia con Rosberg, ¿no? Y a raíz de ahí vemos como Ricciardo empieza a volar sobre la pista y a comer el tiempo que diferenciaba a Hamilton de Ricciardo. Ahí Hamilton iba de sobrado, vamos. En las últimas carreras yo creo que ya roza o ya se mete de lleno en la parte de voy sobrado, y sobre todo aquí en Mónaco con esa declaración, ¿no? Pues no lo había evaluado así, pero ahora que lo dices tú, la verdad es que es verdad. Es decir, yo creo que a veces se olvidan los pilotos, o en este caso Hamilton, de que el ingeniero tiene muchísima más información, y además una visión mucho más panorámica de lo que está sucediendo en la carrera. Si de hecho tu ingeniero te dice eso, pues a lo mejor tendrías que empezar a darte cuenta de que la carrera no es como tú crees que es, sino como te la está diciendo que sucede. En ese aspecto, sí, se sobró un poquito Hamilton, o directamente no era consciente de que si realmente en un circuito, como decía antes, en un circuito como Mónaco, no puedes calibrar bien las tres dimensiones, tienes un serio problema. Y enseguida se vio reflejado en los tiempos, y además creo que Antonio Bato dijo: tal vez Hamilton se arrepienta de haber dicho en abierto que tiene ese problema, porque realmente yo supongo que enseguida a Ricciardo le dijeron: tiene problemas para ver. Y si a ti te dicen que el piloto que llevas delante tiene problemas para ver correctamente, vamos, te aprietas todo lo que puedas para forzar un fallo. Pues sí. Y las clasificaciones del Mundial de Constructores y del Mundial, ¿quién las dice? ¿Las tienes tú a mano, Gerardo? Pues sí, dame un segundito. Vamos a ver ahora mismo cómo queda tanto la clasificación de pilotos como también de escuderías. En escuderías, ahora lo veréis, no tenemos ninguna sorpresa. Para mí, en la clasificación de pilotos, sí. Primero recupera el liderazgo de la categoría Nico Rosberg con 122 puntos. Lewis Hamilton 118, es verdad, está tan solo a 4 puntos.
El tercer piloto, por una parte, fijaos, el tercer piloto está con 61 puntos a más, bueno, justo a 60 puntos, a 61 puntos del líder. El tercer piloto ya está a 61 puntos. Lo que me asombra a mí es que el tercer piloto es Fernando Alonso. No porque sea alonsista, que lo soy, sino porque realmente te das cuenta de cómo con un coche que luego ves las carreras y ves cómo son, va cogiendo punto y punto aquí y punto allá y consigue en esta altura del campeonato ser el tercer piloto. Y además con 7 puntos de ventaja sobre Daniel Ricciardo con un Red Bull. Si a mí, sin ver esta clasificación, me preguntan a estas alturas de campeonato quién tiene más puntos, si Ricciardo con su Red Bull o Fernando con un Ferrari, hubiera respondido sin dudarlo que Ricciardo, porque es mucho más visible, porque ha hecho podios. Sin embargo, la constancia de Fernando Alonso le ha conseguido llegar hasta aquí, hasta la tercera posición y con 61 puntos. Y con todavía, pues no sé qué posibilidades tiene de ganar el campeonato, pero supongo que muy, muy bajas, a no ser que ahora en la próxima carrera los dos pilotos de Mercedes se enzarcen en un accidente y se rompan los dos una muñeca, algo así. Bueno, cuarto, como decía, Daniel Ricciardo, 54 puntos. Quinto, Nico Hülkenberg, interesante también con su Force India, 47 puntos. Sebastian Vettel, 45 con Red Bull. Sexto. Séptimo, Valtteri Bottas con Williams. Octavo y noveno, Button y Magnussen con 31 y 21 puntos. Bottas tiene 34, por cierto. Y luego ya Sergio Pérez con Force India, 20. Massa con Williams, 18. Vamos a recordar que ahora mismo Bottas tiene 16 puntos más que Massa a estas alturas. Raikkonen 17. Está ahora mismo duodécimo, tan solo por encima de Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne, Dani Kvyat y Jules Bianchi, con sus 2 puntitos recién conseguidos de Marussia. Así está el tema de pilotos, y el tema de constructores, pues fijaos, Mercedes 240 puntos, Red Bull 99, Ferrari 78, Force India 67, empatados a puntos McLaren y Williams, 52 puntos, y ya luego los 8 de Lotus, los 8 de Red Bull, de Toro Rosso, y los 2 primeros puntitos de Marussia. ¿Dónde quedó McLaren, que fue el líder de constructores tras la primera carrera y ahora va quinto a tropecientos mil puntos de espectacular. Mercedes? Realmente es espectacular. Muy bien, pues vamos con las porras. Primero la que hacemos nosotros siempre aquí. En este caso tenemos que dar como ganador a Emmanuel, que indicó Rosberg Hamilton. Vettel aquí pues poco hizo, pero al menos Rosberg Hamilton acertó las dos primeras posiciones. Sí, porque tanto Dani como yo no cuenta. Y luego tenemos la porra de verdad, la que sí está competida, que Dani, pues como siempre, nos trae información. Pues sí, esta semana en primera posición, en cuanto a lo que ha sido el Gran Premio, tenemos a Robert 2 con 185 puntos, Gebor 7 con 172, 13 Bicis con 168, cuarto Norberto con 148, en quinta y sexta posición Grand Moff Tarkin y Guti con 138 puntos, 137 séptima posición Chick, en octava David F1 con 136, los mismos que Fusser, que está en novena posición, y OJ, nuestro compañero Osvaldo, en décima posición con 135 puntos. En cuanto a la clasificación general, Juan Bautista 72 con 917 puntos, Crispin segunda posición, 881 puntos, uno menos en tercera posición tiene Manuel. En cuarta posición, Reistlin con 876 puntos, Richie Cucalón quinto con 872, uno menos tiene Grand Moff Tarkin en la sexta posición, Mad Max tiene 868 puntos, dos menos 866 tiene MJ Tardos, octava posición, novena posición Manuel Navarro, que era quien nos comentaba, pues nos mandaba el mail que comentábamos al inicio del programa, con 865 puntos, y Hortel cierra el top 10 con 861 puntos. Como veis, pues tampoco hay tanta diferencia, no llega a 60 puntos desde el primer clasificado hasta el décimo. Y aquí permíteme que os cuente una pequeña anécdota, porque estaba yo el sábado
bueno, esperando que llegara la clasificación, y de vez en cuando recibimos un correo pues que alguien no puede acceder a la web, o bueno, o directamente nos manda el pronóstico al correo de desde Boxes, desde boxespodcast@gmail.com, que en este caso fue Javier, que alguna vez he hablado con él por Twitter, y también en otra ocasión nos mandó el pronóstico al correo desde Boxes. Y empiezo a cubrir su pronóstico. Primero Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricciardo, Alonso, Bottas, Pérez, Magnussen, Hülkenberg. Y al llegar al 10º leo Bianchi. Y digo, ¿Bianchi? Y le pregunto, ¿10º Bianchi? Como en plan, no sé, igual se equivocó o algo. Y me responde que sí, que esa era su apuesta y que esperaba que no acabaran Grosjean, Maldonado, etcétera, etcétera. Y al final, mirad que al final no clavó el 10º puesto de Bianchi, sino que Bianchi al final fue 9º, pero han sido los puntos más, digamos, de toda la historia, diría yo, los puntos con, no sé, con los estos que rompe la banca de toda la historia de la porra, porque vamos, ¿quién iba a pensar que Bianchi iba a estar en esas posiciones? Qué bien le iría si en vez de estar apostando con nosotros estuviera apostando en un casino de estos online, que seguro que le pagaban a 31 o 41 o 51, algo tan inesperado, ¿no? Sí, le voy a pedir también a ver si me puede decir los números de la lotería de Navidad o una cosa así. ¿Por qué? A este paso. Bueno, pues dicho esto, sí que podemos dar ya por concluido el podcast de hoy, que dijimos que iba a ser cortito, y llevamos 1 hora y 7 grabando prácticamente, cuando son las, pues mira, rozando la medianoche. Vamos a terminar la medianoche. Por mi parte nada más. Yo creo que el Gran Premio de Mónaco pues no ha sido el más interesante. Vamos a ver qué es lo que nos depara el fin de semana del 7-8 de junio en Canadá. Y de momento, pues todo igual. Vamos a ver si hay algunas piezas nuevas, si hay alguna posición nueva, si Red Bull afianza, si Ferrari sorprende, o si vamos a tener un recital como estamos teniendo de Mercedes, muy merecido por otra parte. Por mi parte nada más. Muchas gracias por habernos escuchado. Y recordad, nos tenéis en desdebox.es y nos podéis enviar lo que queráis a desdeboxespodcast@gmail.com. Hasta luego. Y yo os recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales, ya bien siendo Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, o en Facebook, donde la dirección es facebook.com/desdeboxes, y también nos podéis encontrar en Google Plus por Desdeboxes. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y recordad que si tenéis un dispositivo Android, tenéis la aplicación de Desde Boxes, donde podéis escuchar este podcast y podéis estar al tanto de las últimas noticias que publicamos por el Twitter. Lo podéis encontrar buscando Desde Boxes en el Play Store. Y bueno, como mis compañeros, me despido hasta el próximo podcast, que supongo que será muy pronto. Como decía Gerardo, el fin de semana del 6-7 de junio estaremos en Canadá, pues para contaros lo que pase, y una semana antes pues para deciros las últimas noticias que pueda haber relacionadas con el Gran Premio. Un saludo y hasta luego.